a buscar la bendición de Dios, la presencia de Dios, una palabra que tiene una dirección, una palabra que trae fuerza, fortaleza, ánimos a nuestras vidas. Amén. Damos gracias a Dios por el Evangelio de la gracia. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios porque el Evangelio es el único que puede transformar a las personas. El Evangelio de la gracia es el único que puede transformar a las personas. No hay otra forma, no hay otra manera. Ahora bien, la bendición y la maldición indudablemente depende de nuestras vidas, de cuán involucrados estamos y hemos entendido el Evangelio de la gracia. Porque ella indudablemente trae y puede transformar nuestras vidas y transformar nuestros corazones. Por eso dice las Escrituras en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Lo que Dios va a hacer, algo extraordinario y maravilloso en este día. Déjeme poder explicarle, poder hablarle, que Dios pueda ministrar a su vida de una forma gloriosa, maravillosa, extraordinaria. Nosotros hemos vivido el día domingo y hemos orado por la gente. Nos contaban en los estudios de los miércoles un hermano, un varón que justo había pasado al frente. Dice que nadie se animaba, pero él pasó al frente. Y bueno, y él tenía una petición en su corazón, y doy gracias a Dios. Tenía que enfrentar una suma de dinero bastante importante, cerca de 100,000 pesos debía. Así que el lunes se va a la oficina a donde ha contraído justamente eso. Entonces va a pagar la cuota. Más o menos unos 12,000 pesos tenía. Así que le saludó el hombre, él también la saludó. ¿Cómo está? Parece que te noto nervioso. No, estoy bien, contento. Claro, uno tiene deudas y aquellos que anhelan y desean rápidamente quieren cubrirla. Pero para sorpresa de este varón, de esta persona, llegó y le dijo, bueno, ¿sabes qué? Quiero pagar mi deuda, quiero pagar mi cuota. Entonces el dueño de ahí del negocio abre un cajón de su escritorio y saca un papel que son los documentos que uno firma. Y le dice, vos no debes nada. ¿Cómo? No, dice, no debes nada. Y ese es cuando nosotros hemos aprendido a confiar en Dios y en el poder de su gracia. Por eso quiero que estés atento en esta noche. En el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Por qué? Por la gracia, por el evangelio de la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Estoy sorprendido, decía, estoy maravillado, me sorprende que tan rápidamente te hayas alejado del evangelio, del evangelio de Cristo. ¿Cuál es el evangelio?
¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo, que dice que estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? ¿Cuál es el evangelio diferente? ¿Cuál es el evangelio diferente que menciona el apóstol Pablo? ¿Cuál es el evangelio diferente? El que no es por gracia, el que es por la ley, por las obras. Estoy maravillado de que tan pronto te hayas alejado del evangelio de la gracia. ¿Cuál es el verdadero evangelio? El evangelio de la gracia, dice el verso 7. Pero no que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, llevando, colocando justamente sus meras instrucciones, perturbando, persuadiendo a las personas. Ellos son los que pervierten el evangelio. Pero el verso 8 dice, más el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Gálatas, él dice, a tal punto dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Si un ángel del cielo, si alguno de nosotros, de lo que hemos predicado y hemos hablado acerca de la gracia de Dios, si alguno de nosotros viene justamente con otro evangelio, el evangelio de la ley, el evangelio, sea maldito, sea anatema, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir que puedo ser maldito? ¿Que puedo ser maldito? Claro. Pero alguno diría, más si alguno de nosotros, a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hay una doble maldición. Entonces, ¿por qué? Que nadie puede predicar y hablar otro evangelio que no sea el evangelio de la gracia, dice la palabra de Dios. Pero diría, pero eso es para los predicadores, eso es para los pastores, eso es para la gente que predica el mensaje de la palabra de Dios. Pero cuando tú compartes a través de las redes sociales, también tienes que tener cuidado de que si compartes sea el evangelio de la gracia, no el evangelio de la ley. En el libro de Gálatas, capítulo 3, si das vuelta a la hoja, esta palabra es la columna vertebral de mi mensaje en esta noche. Dice el libro de Gálatas capítulo 3, verso 8. Las escrituras, previendo de que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. La Biblia dice que las escrituras dice que Dios, previendo, sabiendo de antemano que iba a justificar por la fe a los gentiles, le habla a Abraham, el padre de la fe. Abraham todavía estaba él y su esposa. Él todavía no tenía descendencia. Solamente estaba Eleazar, uno de sus mayordomos. Pero Dios le había prometido a él
que deje su tierra y deje su parentela y anda al lugar que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Él ya era viejo, la esposa también, y aún era estéril, y todavía no había nacido el hijo de la promesa que vendría a ser Isaac. Y la Biblia dice que previendo, sabiendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Previendo de que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones, que los gentiles, que nosotros, que los que no eran judíos, porque de las entrañas o de Abraham nace una nación poderosa, una nación grande, pero como nosotros somos gentiles, no judíos, él dice que justificó, le dio las buenas noticias a Abraham, hablando de que nosotros íbamos a ser justificados mediante la fe. Seremos justificados mediante la fe. El verso 9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Escucha, justificado por la fe. Las Escrituras, previendo de que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe, no los de la ley, los de la fe, los que creen, los que recibieron a Cristo como Señor y Salvador, los que creen que ha sido suficiente la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y él dijo: el que cree en mí no morirá. El que cree en mí, para el que cree, todas las cosas son posibles. Somos justificados mediante la fe, porque hemos creído, no bajo la ley. Y el verso 10 dice de la siguiente manera: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen, todos, dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la fe están bajo maldición. ¿Por qué? Pero dice que Dios le dice a Abraham, sabiendo de antemano que los gentiles iban a ser justificados por la fe. Ahora bien, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere, ¿en qué? ¿En cuántas? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están. Cuando habla de la ley, habla de los rituales. Todo lo que es la ley, los 10 mandamientos, los rituales y todas las ceremonias y todas esas cosas. Pero los de la fe somos justificados. Es interno, como decía el devocional recién. Es algo interno porque he creído. Si no, en la ley
es por obra, es porque trabajas, es porque tienes que hacer algo. Y es como que dejamos de lado, ¿qué cosa dejamos de lado? El sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. El que quiere ser justificado mediante la ley, las tiene que cumplir a todas. Y los que dependen, y aún dice que los que dependen de la ley son malditos. Pero Dios, sabiendo de antemano, y esto es lo extraordinario, sabiendo de antemano que nosotros, que vos y yo, que todos nosotros, que no somos judíos, que somos gentiles, fuimos justificados mediante la fe. Y aún ni siquiera mi mamá sabía que yo iba a nacer, o mi papá sabía, ni sabían tus papás que ibas a venir. Pero ya Dios de antemano lo justificó. Por eso dice el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió, nos compró. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y muchas veces nosotros adoramos la cruz, y es un lugar, es un elemento de ejecución de aquel entonces que luego después los romanos lo sacaron. Ese fue un elemento de ejecución, y ahí es donde murió Cristo. Pero nosotros nos recuerda la cruz lo que Él ha hecho por nosotros. Nos recuerda solamente aquello. No es que la veneramos a la cruz, no es que la adoramos a la cruz, sino lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, habla acerca de las bendiciones y de las maldiciones de la ley. Son muchísimas. Libro de Deuteronomio, capítulo 28. Las bendiciones a la obediencia, las bendiciones a la ley y las maldiciones de la ley. ¿Sabes cuántas bendiciones menciona el libro de Deuteronomio? 14 bendiciones. Para el que cumple la ley hay 14 bendiciones. ¿Sabes cuántas maldiciones hay para los que infringen y los que no cumplen la ley? 54. 40 más que las bendiciones. Pero Cristo nos ha redimido de esa maldición. Y no estamos más en maldición, porque hemos creído en Él. Y dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28, voy a dar algunas como detalles de las bendiciones que mencionan las Escrituras. En el verso 3 dice así la palabra: bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito serás tú en la ciudad, bendito serás tú en el campo. Aquí está diciendo que la bendición de Dios no está
en el campo, ni tampoco está en la ciudad. La bendición está en ti. Sea que vivas en el campo o sea que vivas en la ciudad, la bendición de Dios está en la persona. Está en uno. Está en uno, porque si algunos de bienes de raíces para alquilar o para vender campo, dirá: este campo es fabuloso, el otro es en la ciudad, una casa, un departamento o algo. La bendición está en uno, no está. En el verso 4 dice: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Tiene que ver, dice, bendito tú, que dice, bendito el fruto de tu vientre. Eso tiene que ver con la salud, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con mi vida, tiene que ver con las entrañas de la mujer, tiene que ver con los hijos, tiene que ver con las hijas. Bendito, dice la palabra de Dios, bendito. Bendito debe ser, más allá de lo que el médico diga, lo que tú eres o lo que tú tienes. Tú eres bendito. La palabra de Dios dice que nosotros somos benditos. Quizás el maestro dice: ¿sabes qué? Medio lento para las cosas, no aprende, no sabe muy bien. Ellos pueden decir lo que quieran, tú debes de reclamar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo soy? Soy bendito, soy bendecidos por Dios. Y eso tiene que ver con la salud, eso tiene que ver con mi cuerpo, con mi organismo, con el desarrollo de mi vida corporal. Verso 22. Jehová te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidades repentinas, con añublos, y te seguirán hasta que perezca. Eso tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la tuberculosis. Entonces, son muchos. Son 14 las bendiciones. No voy a tomar a todas las bendiciones, ni tampoco a todas las, sencillamente como para que podamos seguir avanzando en la palabra de Dios. El 59. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad, toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová las enviará sobre ti hasta que sea destruidos. Es impresionante esto. Entonces, los que quieren vivir bajo la ley deben de cumplir todos los mandamientos que mencionan las escrituras. Si no, hay una maldición, dice Dios, y empieza a enumerarlas. Son 54 y dice: entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová las enviará sobre ti hasta que seas destruido.
Dios en definitiva, lo que estoy leyendo y mostrándote de lo que nosotros fuimos redimidos. De lo que nosotros fuimos redimidos. Porque Cristo nos redimió. Cristo pagó. Y Él se hizo maldito. Entonces, esto para que podamos nosotros aprender y comprender de lo que nosotros fuimos redimidos. Esto lo puedes leer con temor, esto puedes leerlo con pánico, con miedo, o también lo puedes leer con alegría, con gozo, con paz, de lo que nosotros fuimos libertados, de los que fuimos nosotros libres. Y el verso 41 dice así: hijos e hijas engendrarás, y no será para ti, porque irán en cautiverio. Escucha, estoy leyendo el 28:41. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Son tus hijos, viven debajo de tu techo, viven en tu hogar, viven en tu casa, pero no son tuyos. Porque son cautivos, son de otros. Porque fueron cautivos por las adicciones, por los vicios, por los placeres. Viven en nuestro techo, viven en nuestra casa. Son nuestros hijos, son nuestras hijas. Pero son de otras personas, porque fueron cautivos, porque fueron presos. Y eso es lo terrible. Pero con esto termino, verso 68, de las maldiciones. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Qué terrible que es esta maldición. Dios dijo, y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. No debes de regresar hacia Egipto. Egipto representa la cautividad, representa lo malo, lo destructivo, lo que te quita el sueño, lo que produce enfermedades, muertes. Y Dios dice, y no volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos o por esclavas. Pero no solamente eso, sino dice, nadie te comprará. Pero Gálatas capítulo 3, verso 13 dice, Cristo nos redimió, Cristo nos compró. Él nos compró. Él nos compró. Él nos ha redimido. Nadie se interesaba. Nadie quería saber nada. Nadie daba un peso por ti. Nadie daba un peso por mí. Nadie daba un peso por nosotros. Él pagó el precio y Él te compró. Él te redimió. Él nos ha redimido de toda maldición. La maldición del pecado. Por eso la Biblia en Gálatas capítulo 3, verso 10 decía,
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y el verso 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Escucha, que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo vivirá por fe. Tú no puedes vivir en el tiempo de la gracia, vivir por la gracia, un 50 y otro 50 vivir por las obras. Imposible, así como el agua y el aceite no se pueden unir bajo ninguna circunstancia. Es por la ley o es por la gracia. Pero dice la Biblia que nadie se justifica. Nadie se justifica por las obras de la ley. Somos justificados por la fe. Dice: el justo vivirá por fe. El justo debe de vivir y tiene que vivir por fe. Y la ley tiene que ver mucho más, tiene que ver con nuestro proceder. La ley tiene que ver con nuestras acciones, con lo que yo tengo que hacer. Por eso Satanás viene y estás a cuenta que lo que hiciste. No podés ir en esas condiciones a la iglesia. En esas condiciones no puedes acercarte a Dios. Mira lo que dice el verso 12. 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Si quieres vivir en la ley, pero tienes que cumplirlas a todas. Y si no cumples, hay 54 maldiciones que caerán sobre tu vida. 54. Te leí algunas de las maldiciones. Y eso, con tiempo, podrías leerla en tu hogar, leerla en tu casa. Será formidable para que podamos saber de qué Dios nos ha librado. ¿Qué es lo que hizo Dios en tu vida, en nuestras vidas cuando has creído? Para cerrar, quisiera pasar por varios pasajes bíblicos para que puedas lograr entender. Ahora que nosotros somos justificados por la ley, por las obras de la ley, o somos justificados por la fe. Somos justificados por la fe. Entonces, ahora que estoy entendiendo, ahora que entiendo que soy justificado por la fe, dice el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 29. Mateo 9, 29 dice así: y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús, 29, entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Dice que vinieron dos ciegos, se vinieron a Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret dice: entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe. Pero Jesús no es que hizo esto. Mayormente, dice, los llama a los dos y les dice: ¿qué estuvieron viendo? ¿Qué es lo que estuvieron viendo?
No, el 28 dice, fíjate lo que le pregunta, lo que Jesús le dice. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Los dos eran ciegos y Jesús le pregunta, ¿crees que yo puedo hacer esto? Y ellos, ¿qué dijeron? Ellos dijeron, sí, Señor. Y el 29 dice, ¿conforme a qué? ¿A tus obras? Sino conforme a vuestra fe os sea hecho. Es por fe. No es por obra, es por fe. Mateo 15, 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora, desde ese momento. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija dice que fue sana al instante. Y esta era una mujer sirofenicia. No es porque sea perfecto. ¿Sabe cuál es el problema? El problema, el obstáculo, no es el pecado. El obstáculo no es el pecado. ¿Sabe cuál es el problema? Es la fe. No importa que tengas pecados, pero si crees, no es que la mujer cumplió la ley. Era una mujer sirofenicia. Y a esta mujer se fue, se arrodilló y le pidió. No concurría al templo, no estaba en la sinagoga, no estaba cumpliendo la ley. Era una mujer sirofenicia, era una mujer griega. Es la mujer que dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del amo. Se sacó todos los obstáculos y todas las barreras. El obstáculo no es el pecado, el obstáculo es que no tenemos fe. Y ese es un gran problema que mayormente a veces uno enfrenta en la vida. Jesús nunca dijo que grande es mi poder, sino le dijo a la mujer que grande es tu fe. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Estoy terminando, Evangelio de Lucas. Verso 19, Lucas 17, 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, le dijo al hombre, al paralítico. Habían traído justamente 10 leprosos, llegaron y le pidieron que lo limpie. Y luego después cuando se fueron a mostrar al sacerdote, volvieron. Cuando volvió uno, se presentó delante de Jesús y Jesús le dijo, vete. ¿Qué es lo que le salvó? Fue su fe. Lo que nos salva es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por gracia, mediante la fe. El libro de Marcos, capítulo 2. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos capítulo 2, verso 5. Viendo la fe, trajeron al paralítico. Viendo Jesús la fe de los amigos, le dijo, le soltó esa palabra. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y el Evangelio de Lucas capítulo 4, Evangelio de Lucas capítulo 8, perdón.
48. A esta mujer Lucas 8:48, una mujer que sufría de una enfermedad y era prohibido delante de la ley que la mujer que tenía pérdidas debía de andar en el público. Pero esta mujer dice que se fue por detrás y tocó a Jesús de Nazaret. ¿Qué le dijo Jesús de Nazaret? Y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Nuestros obstáculos, nuestras barreras, pero nosotros siempre queremos hacer algo. Siempre nosotros queremos hacer algo. Nosotros queremos. El diablo te dice: no hiciste esto, no hiciste aquello. Estamos más concentrados en nuestros desempeños, en lo que nosotros debemos de hacer, en que debemos de estar concentrados en nuestra fe, en los méritos que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y con esto termino. Lucas capítulo 17. Porque la pregunta que tengo que hacer, ¿cómo puedo hacer? El problema está en la fe. El problema está en creer. Y no es solamente tu problema, quizás hoy, fue el problema de los discípulos o de los apóstoles. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 5, dijeron los apóstoles: al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostazas, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, y le dijeres a este monte que se desarraigue y se eche en el mar, lo que dijiste será hecho. La semilla de mostaza, la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las hortalizas que existe. Y los discípulos le preguntaron, le dijo: Señor, aumentanos. Queremos crecer en la fe. Y él le dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, y le dirías a este monte que se desarraigue, y lo haría. Si tuvieras fe, el grano de mostaza, la mostaza es el más pequeño de todas las hortalizas, pero cuando crece, cuando se desarrolla, pasa a ser un árbol. Y lo que debes de hacer, indudablemente, te invito a que te coloques de pie en esta noche, es: ¿hace cuánto tiempo no dijiste: hoy va a ser un día precioso? Hoy Dios se va a manifestar y se va a glorificar en mi vida. Hoy voy a tener una vida buena. Hoy voy a tener momentos maravillosos o momentos extraordinarios en mi vida. Y este es el tiempo de que empieces a practicar, de que esa semilla tan pequeña, pero empieza a desarrollarse, empiezas a hacer cosas y se va a desarrollar y vas a crecer y vas a crecer y vamos a crecer y vamos a desarrollarnos en la fe. No es por obra, sino es por la fe que Dios hace cosas maravillosas y extraordinarias en nuestras vidas. Yo te invito a que cierres tus ojos. Es por fe, dice Dios. No es por obras. Es solamente tu obstáculo
estas mujeres o esta mujer sencillamente estuvo ahí creyendo y le dijo a Dios: Señor, qué grande es tu fe, solamente debes de creer. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Hemos escuchado la palabra.